Bueno, buenas noches. Soy Jennifer Ávila, yo soy directora editorial de Contracorriente y bueno, esta noche vamos a hablar sobre la desinformación en redes sociales con Aldo Salgado, quien pues ha estudiado esto por bastante tiempo. De hecho, con Aldo, pues Aldo también ha publicado en Contracorriente algunas de sus investigaciones en las que descubrió cuentas bots de Juan Orlando Hernández para la campaña política. Pues un poco de eso también hicimos cobertura en Contracorriente, también cuando Facebook canceló todas esas cuentas falsas que habían hecho y levantado el perfil de Juan Orlando en redes sociales. Pero bueno, Aldo ha estado pues investigando, monitoreando y entendiendo todo esto que es pues de cierta manera también nuevo, a pesar de que las redes sociales son ese lugar donde estamos pues muchísimas horas de nuestra vida, en la que exponemos muchas cosas y también en donde debatimos ideas y en donde también nos informamos o nos desinformamos. Entonces, justamente creo que también estamos en un momento muy propicio para eso, para tener esta discusión, para conocer un poco más. Aldo, de hecho, mañana va a dar un taller en el CCT, en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, para quienes estén por ahí, por aquí. Es un taller sobre Pegasus, este software de espionaje que últimamente pues, se ha hecho muy famoso porque se ha descubierto cómo se ha utilizado para espiar a periodistas y activistas de derechos humanos en gobiernos autoritarios. Sabemos que pues, en Centroamérica, en México, pues los gobiernos han comprado este software y otros más de espionaje para poder tener control y espiar a la disidencia. Y entonces, pues bueno, yo les invito a que asistan a este taller, que se informen en las redes sociales del CST, que por ahí está. Y pues yo creo que todavía estarían a tiempo para inscribirse porque es un taller presencial además. Entonces ahí está el anuncio antes de comenzar este space. Les recuerdo que este es un espacio de respeto. Vamos a dar la palabra para que ustedes puedan comentar o hacer preguntas a Aldo, pero siempre pues en el marco del respeto, de la tolerancia, eh, para que pueda ser pues beneficiosa la charla y la discusión y que podamos pues compartir ideas con respeto. Pues Aldo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar también estar aquí y por pues siempre también iluminarnos mucho con tus estudios y tus ideas y sobre este tema pues tan fundamental ahora. Bienvenido. Muchísimas gracias por darme este espacio. La verdad es que siempre es un honor. Admiramos desde el laboratorio, admiramos mucho el trabajo que hacen en Contracorriente. Y bueno, una de las primeras cosas que quería introducir en este espacio era que diéramos el salto a solo pensar en el tema de desinformación. Y yo siempre voy hablando de la otra gran palabra o la otra frase que es las operaciones de influencia. Porque ¿qué ocurre? La mayor parte o buena parte de la desinformación que estamos consumiendo, además, no es un producto orgánico, no es infodemia, como pasó por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Que había muchos vacíos de información y la gente necesitaba y no confiaba en parte de las administraciones del Estado responsables de dar esa información, entonces rellenaba con aquello que tenía a mano y a veces inventábamos, entonces, o teníamos fuentes de calidad, fuentes de dudosa calidad para rellenar esa información, para obtener esa información. Pero en algunas ocasiones, y es lo que ocurre en las operaciones de influencia, esta desinformación es un elemento de una campaña que tiene fines de ganancia política o económica, y a veces las dos. Entonces, digamos que llegar a la madurez por parte de la sociedad civil, por parte de la comunidad respecto a la desinformación, es darse cuenta de que esto a veces tiene propósito y algunas veces también logramos encontrar quién está detrás, que fue alguna de las investigaciones que tuvimos con Contracorriente, y algunas veces no, simplemente logramos llegar al punto en el que decimos, bueno, esto está coordinado porque existen estas evidencias que hemos encontrado en el entorno digital y con validación por pares, podemos verificar de que es cierto, existe, pero no podemos saber quién es. Llegar a esto que llaman la atribución primaria es muy difícil. Y bueno, entonces,
Empezando por lo básico, esto, ya que así se llama este espacio, el tema de las 4D, de la desinformación. Eso de las 4D de la desinformación aplica justamente cuando existe una operación de influencia, porque estamos adjudicando un objetivo a esas piezas de desinformación, que son la parte más baja de la pirámide sobre la cual se construye toda esta arquitectura de la desinformación. Lo que está más abajo son las piezas de desinformación, son los hashtags, son las imágenes, los memes que se comparten, y todos estos elementos cumplen uno de cuatro objetivos. O ese era el marco lógico que utilizaba en su momento Ben Nimo, que es uno de los grandes analistas de este tema, que en su momento trabajó para el Data and Forensic Research Lab y ahora está trabajando para Facebook. Entonces, como en la sección de mitigación de amenazas. Entonces, ahora, bueno, pues, ¿cuáles eran estas cuatro Ds? Era desmentir, distorsionar, distraer y desanimar. Seguro, analizando cada una de estas, seguro que también les puede sonar a ese término que se usaba antes de las cajas chinas, ¿verdad? Que era eh, cómo se distraía la atención de la opinión pública de las cosas que eran importantes o de las cosas que que iban en contra de algún cierto político, eh, pues para conseguir que se hablase de de, de algo más. Pues en redes sociales pasa de una forma muy similar y todas estas piezas de desinformación, pues suelen cumplir con algunos de estos cuatro objetivos. Es importante señalar que también Benimo acuñó esto de cara a operaciones de influencia que estaban soportadas por estados. Entonces, que era lo típico en este caso este es un analista que se dedica a estudiar el comportamiento de Rusia, ¿verdad? Pero con el tiempo esto ha crecido, no es una cosa que solo los estados apliquen, entonces ahora tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? A las agencias a las agencias de comunicación política y a las agencias de relaciones públicas también realizando estas operaciones y sirviendo de vector en Latinoamérica para difundir el conocimiento que van adquiriendo y la praxis que van adquiriendo para para darla de un partido a otro en diferentes países. Entonces, digamos que nos encontramos con una realidad que es más compleja de la que la sociedad civil ha querido asumir muchas veces, que no es una realidad orgánica y que además es una realidad que, bueno, pues nos afecta a todos en casi toda la región latinoamericana y en el resto del mundo. Pero a la que hay que dedicarle tiempo y suele darse la situación de que la desinformación afecta todo el tiempo a la calidad de la democracia, pero la calidad de la democracia portar o suele ser relevante solo en el momento que estamos cerca de las elecciones. Entonces, pero digamos, este tipo de campañas las hemos observado no solo entre partidos políticos o contra candidatos o candidatas, también, por ejemplo, la hemos observado contra defensores de la tierra, contra defensores de la tierra, contra sindicalistas, por ejemplo. Entonces, esto es una cosa que debería estar en constante observación. Aldo, y hablábamos también hace poco, mientras discutíamos de qué hablar en este space y cómo aterrizar también este tema, que también es tan complejo, sobre el avance de la desinformación como arma política. Vos que has estado estudiando esto, ¿cómo has visto a lo largo de los años y en los procesos electorales, sobre todo también en Honduras, donde vivimos una autocracia, en los últimos 12 años? ¿Cómo has visto el avance de esto en las redes sociales y cuáles son como las características principales de esto como arma política justamente? Bueno, nosotros caracterizamos el 2015 como el año en el que esto inicia en Honduras. Aldo, creo que Porque... tu micrófono está un poco raro. Si Hola, podrías... Sí, ¿y ahora? ahora sí, mejor, Ah, pues, mejor. nosotros caracterizábamos el 2015 como el año de inicio de este tipo de operaciones de influencia en Honduras. Sobre todo fueron una manera de responder de parte del gobierno de Juan Orlando Hernández a un momento álgido de de movimientos sociales, que fue con las marchas de las antorchas, ¿no? El movimiento indignado. Entonces, una de las características de ese movimiento es que se organizaba mucho por redes y tenía mucha presencia en redes sociales y el gobierno no tenía en ese momento defensores
nadie estuviera llevando o intentando mostrar una voz positiva hacia el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces, lo que hicieron fue contratar y empezar a hacer de forma muy alocada, muy rápido, muchas cuentas falsas que les defendiesen. En su momento tiraron o utilizaron hasta desde proveedores locales a llegar a traer proveedores de fuera. Entonces, hubo un proveedor local que tenía un producto que llamaban aquí el servicio de creación de líderes. Entonces, te vendía, este servicio era como la capa más baja, que fue la documentación a la que tuvimos acceso. Vendía 200 cuentas falsas y un equipo de 3 personas iba a estar atento a la cuenta del líder o de quien querían promover como líder, con un community manager, una persona de redacción publicitaria y una persona de diseño gráfico. Entonces tenemos la típica configuración que hay en las agencias de creatividad, ¿verdad? Después de este servicio de creación de líderes, que era la capa baja, era lo que usaba Luis Colindres, entonces estaba el servicio que se le daba más ya a Juan Orlando Hernández, que era decenas de miles de cuentas, y con muchísima más gente interactuando, porque siempre le llamamos cuentas bots, pero en realidad estas son sock puppets, son cuentas que está detrás una persona, no una inteligencia artificial o un programa, pero que están llevando muchas, muchas cuentas. Entonces hablamos o tenemos la intuición de que hablamos de alrededor de una persona administrando 50 cuentas. El, por eso es que era en su momento una manera de rastrearlos era a través de los errores gramaticales, porque se repetían, y los tropos, las narrativas. Bueno, eso fue en 2015. En ese momento también era fácil rastrearles por el tema de eh, análisis de las características de cada una de las cuentas, porque las imágenes eran tomadas de algún otro sitio. eh, entonces, por búsqueda inversa de imágenes se podía encontrar alguna cosa. El comportamiento era altamente automatizado, entonces no eran cuentas de mucha calidad. En 2016, por ejemplo, estas cuentas estuvieron bastante ocupadas por el asesinato de Berta Cáceres. Entonces, y ahí empiezan a ganar también importancia las cuentas que se dedicaban a apoyar o a difundir en la imagen de empresas privadas con conflictos en la tierra, con conflictos territoriales. Entonces, por ejemplo, cuando fue el asesinato de Berta Cáceres, las cuentas que estaban dedicándose a atacar a Berta, a los 3 días desaparecieron todas. Entonces, solo algunas pocas las teníamos documentadas, pero digamos en los talleres y los proyectos que vamos sacando, entonces lo vamos trayendo a la memoria, eh, porque se presentaban querían presentar al COPIN y a Berta como responsables de estos conflictos, como que eran ellos los que no querían un diálogo, digamos, y bueno, estaban siempre del lado de la empresa, que era quien les pagaba. Hemos visto estos conflictos territoriales también en 2018 con una empresa que se llamaba Psi París, que estuvo, que vino para desarticular un conflicto territorial que había en Villa San Francisco. Entonces, esto, digamos, ha ido dándose esa evolución, también han subido los precios. Ahora tenemos inclusive a un actor que es mucho más sofisticado que los que llegamos a ver durante las elecciones. Durante las elecciones había actores bastante buenos de nivel latinoamericano, que fueron los que llegamos a descubrir en su momento, que estaban, bueno, con la investigación que hicimos aquí con Contracorriente. También había otros medios involucrados y resulta que Facebook lo que leyó era porque un medio de ellos escribió en inglés. Entonces, por eso llega a darse ese cierre. Pero una de las cosas que lamentamos aquí es que no hubo muchas consecuencias. Estuvimos platicando al respecto de que no hubo un gran escrutinio público al respecto de estas prácticas en las que nosotros llegamos a demostrar que un agente de comunicación política con una empresa que se llama Wish and Win y que la gente se llama Xavier Domínguez y es un catalán que tiene una empresa en México y que la empresa también está en está en Puerto Rico, está en Estados Unidos, y que había trabajado previamente en Guatemala y también en Honduras, o sea, un actor bastante fuerte y que en Honduras estaba trabajando para el Partido Nacional, pues se dedicaba a copiar la imagen de medios internacionales para engañar a la comunidad y crear noticias falsas, noticias que además eran
muy evidente que eran falsas para atacar al entonces partido de oposición. Entonces, eso a mí me parecería muy grave cuando ocurrió en Costa Rica, este mismo caso, un caso muy similar. El, Ahí hubo un gran escrutinio público. De hecho, ¿Y la empresa tuvo. por qué crees que no hay, no hubo ese escrutinio público? ¿Estamos tan acostumbrados o estamos también de cierta forma ya tan inmersos en la narrativa o tan manipulados por esto que no, simplemente no protestamos o no exigimos castigo para este tipo de cosas? Bueno, podría ser, el fatalismo es un gran disuasor de la participación política y es una de las cosas que suelen buscar los manipuladores profesionales, ¿no? Que la gente sienta que no hay nada. Podría ser también el tema de la prensa, que había muy poca gente, por ejemplo, creo que hay muy pocos periodistas en Honduras que estén pendientes del informe que saca mensualmente Facebook de amenazas digitales. Entonces, ese informe que en el resto del mundo recibe cobertura todos los meses, en Honduras no hay mayor cobertura al respecto. Entonces, si no hay periodistas viéndose ese informe, entonces no saben cuando ha habido un cierre masivo de ese tipo. Usualmente es una cosa reactiva. Cuando en el informe se menciona Honduras, entonces los periodistas van y lo miran al cabo de 2 o 3 días. En el resto del mundo, pues la gente está pendiente de ese informe. Entonces, digamos que también es una cosa estructural del periodismo el tema de mejorar en la cobertura de tecnologías. El pensar que también es un elemento de creación colectiva, que es un elemento cultural, que también necesita escrutinio y que también puede ser criticable. Entonces, y que la red social es una infraestructura que la comunidad también, bueno, que nos facilita cosas, pero que también nosotros podemos aportar y podemos cambiar al respecto de cómo se generan esas políticas. Entonces yo creo que el ver a Facebook como una infraestructura incambiable y lejana, y a Twitter también como grandes empresas que están en Estados Unidos y que entonces nosotros no podemos hacer nada, también ayuda a que no se lleve a cabo ese escrutinio. O si se lleva, no es sobre las mismas empresas, el, sino sobre las praxis que puedan tener algún político por aquí. Entonces, yo creo que por ahí venía el tiro de por qué nos llegó a darse esa situación. También podría ser que estábamos en momento electoral, pero es que yo creo que eso en particular hubiese sido más bien un agravante. O sea, hubiera hecho que el escrutinio público hubiese sido más intenso. Estamos en elecciones, está pasando esto. Entonces, no sé, creo que aquí sería pregunta para el público también, para la propia comunidad, es por qué tuvimos esta oportunidad y no la usamos. Y algo ¿cómo afecta esto el discurso público? Estas campañas coordinadas, todo este paquete que compran pues los partidos políticos para ganar elecciones o las empresas para cambiar el discurso en redes sociales, ¿cómo afecta al final la opinión pública y al final de cuentas la democracia en sí, ¿no? Porque también a veces también esto nos hace preguntarnos, bueno, cómo son los resultados de las elecciones, de unas elecciones donde la población está siendo manipulada de esta manera a través de las redes sociales, ¿no? Y donde también es parte de la comunicación política hacer estas campañas de desinformación. ¿Cómo afecta esto la construcción de democracia en estos países? Bueno, así que nos podemos guiar por las 4 Ds de la desinformación para evaluar cuáles son los resultados y las consecuencias negativas que puede tener un entorno así de manipulado, ¿no? Por ejemplo, si los medios de comunicación están concentrados en desmentir bulos que están saliendo de forma constante y que es fácil realizar, entonces eso desgasta y distrae al mismo tiempo, ¿no? Porque los medios están ocupados en hacer fact-checking. También distrae a la comunidad porque puede ser a veces que se trate de bulos o que se esté creando contenido alejado de temáticas políticas solo para que la gente no centre su atención en los temas que son realmente importantes, en los problemas de nuestro día a día. En la lucha por el agua, por ejemplo, en Tegucigalpa, que es un grave problema. No, pero podemos estar distraídos con otros temas que nos alejen de conseguir una solución real y de fondo a ese problema.
también si la realidad no es, bueno, pocas veces existe o no, nunca va a haber una verdad absoluta, pero existe la realidad, existen los hechos también se pueden analizar, pero si hay gente enfocada en distorsionar y que estos hechos no tengan digamos, el sentido último con el que fueron analizados, pues puede hacer que nada tenga consecuencias. Por ejemplo, si encontrás a un corrupto o encontrás a una persona, por lo más suave, encontrás a una persona en los Pandora Papers, que fue una de las desinformaciones que estuvimos viendo. Se encontraron a varios políticos en los Pandora Papers, y esa es la realidad, pero luego se distorsiona la realidad diciendo que también otro político de la oposición estaba cuando no era cierto que estuviese, pues eso ya da la sensación o genera un fatalismo, ¿no? Porque es en plan, todos son iguales, no existe un espacio, digamos, para la mejora en ninguno de los casos, pero tampoco una mejora para la comunidad, porque la comunidad, si quisiera hacer políticas públicas desde la comunidad está desanimada, que es el objetivo último de la desinformación, como les decía, es conseguir que el fatalismo, eh, de parte de aquellos ellos consideren adversarios, que el fatalismo se los coma, por decirlo de alguna manera, que la comunidad esté más desanimada, tan desanimada que no pase la acción política. Y entonces ellos, quienes hayan contratado estos servicios, puedan pasar sus leyes, puedan pasar sus políticas sin oposición. Entonces, estas son las consecuencias digamos, el entorno en el que vamos a vivir cuando ocurre este tipo de desinformación. Un entorno en el que no existe la participación pública, en el que la comunidad no le ve el sentido, está entregada al fatalismo, está distraída, en el que la realidad última de las cosas no se puede ni siquiera vislumbrar y en el que no sabemos, no tenemos ninguna fuente de información que consideremos válida. Entonces, si lo ven, o sea, es como explotar algunos elementos que son infraestructurales a eso que llaman la posmodernidad, ¿verdad? O sea, están ahí, pero se explotan eh, al- para, para beneficio de alguien y para perjudicar a toda la comunidad. Y luego, ¿cómo se pasa de todo esto, de toda esta desinformación, estas campañas, a ir viendo cada vez más violencia en las redes? ¿Cómo va pasando el discurso a ser cada vez más violento? ¿Y qué es lo que ustedes han observado con respecto a esta violencia que va de la mano de estas campañas y de esta narrativa que se implanta con estas operaciones de influencia? Bueno, ocurren dos cosas, que el spin doctor, la estratega última de estas operaciones de influencia, intenta mimetizarse, intenta conseguir utilizar aquello que el entorno ya le da. Entonces, utilizan las divisiones que ya existan dentro de la sociedad para exacerbarlas, para polarizar más, utilizan los elementos estructurales que ya tenga la sociedad. Entonces, una sociedad que es bastante misógina, que tiene bastantes temas de violencia de género, pues la violencia de género se vuelve un elemento más de la operación de influencia. Entonces, así tenemos un elemento nuevo que le llaman la desinformación de género. Entonces, esto es cuando una operación de influencia está enfocada en una mujer, ya sea sindicalista, ambientalista, defensora de la tierra, periodista o una mujer política, entonces, eh, entonces consideran válido o utilizan ataques dirigidos a su cuerpo, a su sexualidad, buscan esto que se llama compromat, que es comprometer información privada de ellas para hacerlas públicas, con, por ejemplo, la distribución no consentida de imágenes íntimas. Entonces, en el caso de una mujer, la distribución no consentida de imágenes íntimas puede ser una, una cuestión difícil de revertir en unas elecciones. En el caso de un hombre, esto no pasa, ¿no? Entonces, por eso decimos que es una desinformación de género, está muy enfocada a cuestiones estructurales de de cómo vive o cómo la sociedad concibe el género, para aprovecharlas en el beneficio de quien esté pagando por esa operación de influencia. Entonces, estamos hablando casi de una violencia de género que genera beneficios económicos y políticos. El, y a partir de ahí, pues, a partir de que tengamos una violencia de género que
en la que alguien se sienta beneficiado, podemos intuir que nunca va a parar, porque puede estar produciendo beneficios infinitos al respecto de disuadir la participación de mujeres políticas que sean molestas o que lleven alguna voz disidente, o manipular a las mujeres hacia una cierta opinión, o disuadir su participación política, que eso es bastante común últimamente. Aldo, y en estos países donde poco se habla sobre derechos digitales o poco se habla sobre cómo denunciar ese tipo de acciones que son totalmente antidemocráticas, violentas y que suceden a través de estas operaciones de influencia, eh, bueno, ¿qué puede hacer la ciudadanía? O sea, ¿qué es lo que se debe exigir desde la ciudadanía en cuanto a lo que el Estado debe hacer para, para atender estas denuncias, ¿no? Eh, bueno, yo creo que también es un poco difícil, ¿no? Porque luego vemos cómo también las personas que llegan al poder utilizaron estas campañas para poder llegar para llegar al poder y luego señalan a los medios como fake news, ¿verdad? O sea, un poco un loop ahí de problemas. Pero bueno, ¿qué podría hacer la ciudadanía o qué es lo que nos toca también ir buscando para denunciar ese tipo de campañas? Bueno, de hecho, uno de los objetivos del laboratorio es conseguir que esto no sea una herramienta para nadie. Es porque este problema, digo, esta herramienta, o aplicando la visión que tienen los que generan operaciones de influencia, eh, pues ensucia el espacio y la democracia, el espacio público digital de toda la comunidad, independientemente de quién lo esté utilizando. Y si lo están utilizando todos los partidos, que es una cuestión que vimos en las primarias y en las generales, no con la misma cualidad, pero sí que todos lo están utilizando. Ya entran en el detalle de quién está haciendo qué, pues para eso estaban los informes que se hicieron en su momento. El, Porque había algunos que tenían mucho más presupuesto, como el partido en el gobierno. Pero, por ejemplo, sabemos que en su concepción, todos los asesores de comunicación, toda la gente de comunicación política que estuvieron en Honduras, por ejemplo, en 2017, tenían la idea de que la desinformación era un elemento fundamental de una campaña política. Entonces, sabemos que también implementaron en la medida de sus posibilidades. O sea que el principal problema que nos viene es estructural al respecto de la ley, porque aquí los partidos políticos no tienen o no se ven obligados a reportar cómo han hecho su gasto. El mayor gasto político últimamente está dado en redes sociales. Si tenemos datos, por ejemplo, y si la ciudadanía pudiese, o si se quisiera centrar en pedir, en hacer un escrutinio público de cómo ha sido ese gasto, cómo se han construido estas campañas de desinformación en Facebook, por ejemplo, se puede solo porque Facebook construyó la biblioteca de anuncios, y esa biblioteca de anuncios obedece a que la opinión pública de Estados Unidos eh, le exigió una respuesta porque estaba pasando esto de Cambridge Analytica en 2016. Entonces, eh, ser, ser ciudadano, ser ciudadana del sur global es difícil, ¿verdad? Porque las empresas de este calado no suelen hacernos caso a menos que nos organicemos. Entonces, es difícil acceder a la opinión pública del norte global, pero se puede. O sea, por ejemplo, el cierre de cuentas, el cierre de cuentas masivas que ocurrieron, que pertenecían al Partido Nacional en ese momento, que las organizaba y que las gestionaba Xavier Domínguez. Ese cierre de cuentas masivas ocurrió porque hicimos la investigación, porque la publicamos, porque buscamos medios que en inglés lo quisieran hacer. O sea, tuvimos agencia, tuvimos la idea de que podíamos cambiar la realidad en el mundo y ocurrió ese cambio. Entonces, y que llegáramos a ese punto fue el fruto de varios años de trabajo, ¿no? Entonces, la sociedad y la comunidad pueden cambiar cosas, pero deben enfocarse. También, o sea, no se puede correr detrás de todos los fuegos, hay que enfocarse en uno, porque es difícil, no puedes dedicarte a todo. Por ejemplo, y esa fue una de las lecciones que tuvimos que hacer nosotras en el laboratorio con, con el tema de dedicarnos a los derechos digitales. Porque, ¿qué pasa con los derechos digitales? Que no se perciben como una necesidad ya mismo, pero toda la infraestructura digital que está cambiando el mundo, que lo ha cambiado y que ha cambiado una generación, está ahí, se está desarrollando,
sin la voz de las comunidades de Honduras. Estamos creciendo dentro de Internet sin derechos actualmente, porque básicamente estamos a la buena voluntad de las empresas y lo que menos han mostrado es buena voluntad. La voluntad que tienen va dirigida básicamente a los beneficios. Así que una empresa, si entre más datos privados pueda acceder para poder minar y crear un perfil para poder saber dónde están sus clientes y llegarles de una manera que le puedan manipular para realizar la venta, eh, entre más lo puedan hacer, mejor para ellas, porque están obteniendo mayores beneficios. Y es lo que ha ocurrido aquí. Por ejemplo, como no existe una ley de protección de datos, al no existir ese derecho, los datos que le damos a una empresa, esa empresa no está obligada a guardárselos, entonces se los comparten entre ellas. Ya ocurre entre los bancos. Entonces, hace nada estábamos hablando respecto de esto de que si tenés un préstamo con un banco, otro banco te va a llamar, no, otro banco no relacionado te va a llamar diciéndote que te ofrece otro préstamo. Entonces, ¿pero qué se venden los datos? Al, como no tenemos, por ejemplo, otro derecho a la neutralidad en la red, se está creando un espacio amurallado, un jardín amurallado, llaman, en el que las comunidades de base, las comunidades con menos recursos, las más estratificadas, tienen acceso solo a una versión personalizada de Internet, y esa personalización no la hicieron ellas, sino que la hizo Facebook. Entonces Facebook patrocina o hace que el precio de acceso sea menor, ¿no? Porque al no haber neutralidad en la red, los datos se pueden, no todos los datos tienen la misma prioridad, así que podemos elegir unos datos que vayan más rápido que otros o asignar un precio diferente a unos datos y ofrecer un precio más barato a Facebook y WhatsApp. Y eso es un problema que genera un problema al respecto de que la gente está desinformada porque solo puede acceder a las cabeceras de los titulares, a los titulares, mejor dicho, de las noticias. No puede leer completa una noticia porque solo puede ver la vista previa que está en WhatsApp y la vista previa que está en Facebook. Entonces, eh, como no tenemos, por ejemplo, o no existía hasta hace muy poco y ahora mismo no existe en la praxis, el derecho a la intimidad de las imágenes, pues tenemos un montón de violencia de género con distribución no consentida de imágenes íntimas, eh, y grupos que se dedican al hacking, por ejemplo, para obtener más imágenes de ese tipo y ir ganando, ¿cómo se llama? Capital social dentro de sus grupos y ir vendiendo las imágenes. Pues, digamos, estos son solo tres ejemplos de lo que pasa cuando no tenés derecho o cuando el Estado renuncia a la jurisdicción de lo digital, porque no es urgente y como lo hemos concebido como no urgente, alguien más lo está haciendo. Otro Estado, empresas de fuera, y luego tenemos que sufrir las consecuencias y vivir con ello. Pero si alguien ha entrado, por ejemplo, un detalle nimio, alguien ha entrado últimamente a TikTok, entonces TikTok ya te está ofreciendo la diferencia entre te está mostrando claramente la diferencia entre ser ciudadano del sur global y ser ciudadano europeo, por ejemplo. Los europeos sí que van a tener derecho a que no cambie la motivación que tiene TikTok para ofrecerte anuncios personalizados, porque ahora van a cambiar y ya independientemente de lo que vos les hayas dicho, de que eres anuncios personalizados o no, el, el, ahora va a cambiar la motivación y que la motivación de ellos es suficiente para mostrarse anuncios personalizados para minar tus datos. Entonces ya no sos dueño de tus datos. Si usas la aplicación inmediatamente ya no lo sos. Entonces, pero en cambio en Europa sí. Entonces, necesitamos que el Estado piense y los legisladores, las legisladoras piensan que el tema de lo digital sea lo suficientemente importante, porque lo es. Y, pero como casi todas las infraestructuras y las tecnologías se vuelven importantes cuando no se tiene acceso a ello, cuando, cuando no están, es que nos damos cuenta que es un problema. Y en Honduras se vuelve un problema porque, por ejemplo, toda esa falta de acceso a derechos digitales genera el entorno adecuado para que haya poca innovación, para que la praxis tecnológica no se piense como algo que nosotros podemos hacer. Entonces no estamos insertados, ni nos vamos a poder insertar nunca en la economía global de la inteligencia artificial. Aldo, si podés repetir las 4 Ds antes de que vayamos al espacio de preguntas, comentarios de la audiencia.
poco para también la gente que entró un poco tarde. De acuerdo, siempre recordando que este es un modelo básico que creó hace algunos años Ben Nimo, que es un analista un gran analista de desinformación que trabajaba para el Digital Forensic Research Lab y después ahora trabaja en amenazas de Facebook. Entonces, las 4D eran desmentir, ¿sí? Distorsionar, distraer y desanimar, ¿no? Supuestamente este marco sirve con esto podemos adjudicar un objetivo a cualquier pieza de desinformación que forme parte de una operación de influencia. Existe más desinformación que solo las operaciones de influencia. Cuando hay infodemia, muy probablemente no cumplan estos objetivos las piezas de desinformación que estamos observando, como pasaba con el COVID, por ejemplo. Pero en el entorno político y en el entorno económico, casi siempre lo que va a haber detrás es operaciones de influencia. Alguien está queriendo cambiar la opinión pública a su favor o demeritar al otro. Bueno, vamos a abrir espacio para comentarios, preguntas de quienes están aquí escuchando este espacio sobre la desinformación en redes sociales. Daniel va a estar ahí dando la palabra a quienes la soliciten. Pueden hacerlo ahora. Bueno, pero mientras van solicitando la palabra, yo voy a aprovechar porque justo las compañeras del laboratorio me están pidiendo que las salude. Entonces, que son Dale. Entonces, le mando un saludo a Nincy Perdomo, que es una persona que hace bastante trabajo al respecto de derechos de derechos políticos de mujeres. Entonces, tienen esta iniciativa del Observatorio Político de Mujeres. Eh, También está Iris Salas, que hace un trabajo enorme al respecto de violencia de género online. em, y bueno, que realmente nos ha conectado con la comunidad. Porque ocurre también cuando estás pensando en la tecnología, pues se puede volver algo muy etéreo, pero la tecnología tiene consecuencias. Entonces, cuando aterrizas las consecuencias de la tecnología en el daño que produce en una comunidad, en un grupo de mujeres en particular, entonces puedes ver que es importante lo que estás haciendo. Entonces, Gracias, Aldo. Tenemos a Claudia, que ya tiene permiso de hablante. Muy buenas noches. Gracias por estos espacios de diálogos para poder conversar. Podemos pensar diferente, pero debemos ser tolerantes, ¿verdad?, ante la crítica o cualquier comentario que nosotros podamos hacer. Yo solamente quiero aportar algo y por último voy a hacer la pregunta que yo siempre he manifestado, que las batallas de las ideas se debaten con fundamento. Y es por lo tanto que en las redes sociales nosotros debemos ser promotores de generar esos debates, pero que sean con fundamento y poder escuchar a la otra parte. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí en nuestro país se juzga y luego se investiga. Entonces, y otra situación que se ha dado, que se generaliza y no podemos seguir actuando u otras personas realizando ese tipo de acciones, porque al final a quien afectan es al país. Nosotros como hondureños responsables debemos nosotros de comunicar la verdad desde nuestro punto de vista, pero con fundamentos, pero también escuchar a la otra parte. No podemos seguir creando una sociedad donde se genere el odio, donde se generen los conflictos. El mundo es tan diverso y pluralista y por eso nosotros debemos ser tolerantes ante este mundo y ante esta diversidad que existe. Y es por eso que agradezco estos espacios para poder debatir las ideas que cada uno nosotros tenemos y de igual manera podemos presentar nuestros argumentos. Algo que sí quiero manifestar a los jóvenes, debemos involucrarnos en tomar acciones en nuestro trabajo, en los espacios políticos, en organizaciones. Los medios de comunicación para mí juegan un papel muy importante porque son la voz del pueblo que se manifiesta, y también las redes sociales. Entonces, Honduras está en crisis y nosotros debemos de incidir a un diálogo nacional por promover la paz que Honduras necesita y resolver los problemas cruciales que hemos heredado a través de toda la historia de nuestra democracia en Honduras, ¿verdad? Y no estar señalando que fue por culpa del otro, por culpa de este, sino que ver
¿Quiénes fueron culpables? Para eso somos un Estado de derecho en el cual existe una institucionalidad que se ha visto debilitada por los mismos gobernantes que la población ha elegido, y que esta es una oportunidad que nosotros tenemos para poder hacer velar y que se cumpla la ley. Entonces, mi mensaje es el siguiente: aplaudo estos espacios, pero las batallas de las ideas se debaten con fundamento, y no juzgar, sino y no ser nosotros los jueces, en el cual somos inquisidores muchas veces también. Entonces, podemos debatir, pero siempre dentro del marco del respeto y la tolerancia. Honduras necesita eso y no necesita estar polarizado. Honduras es de todos nosotros, y eso es lo que yo quiero manifestar. Y la pregunta que le quiero hacer a Aldo es lo siguiente: ¿cómo podemos resumir las 4D de desinformación en redes sociales? Muchísimas gracias. Em, Fíjese que la pregunta es difícil porque las 4Ds ya son un resumen y son un macro resumen, digamos, pensado para que fuera fácil de digerir y abstraer toda la dificultad que hay por detrás para realizar una investigación de este tipo. Eh, entonces, bueno, no sé, por la calidad de este resumen creo que sería difícil decir una sola palabra, que el resumen de la palabra sería desinformar. Entonces, pero creo que abstraería también, cada vez que pasamos de una capa de abstracción a la otra, estamos quitando definición, por llamarlo de alguna manera, al concepto. Entonces, bueno, la idea ahora era llevar el tema a un poco mayor, más de definición. Claro, no vamos a formar. eh, pero le da con un tema o un nivel mayor de definición, para que pueda tener como esa herramienta consigo. Entonces, no sé. em, Sí, Aldo, yo creo que también ella mencionó la palabra polarización, y quizá tal vez ahí tu aporte con respecto a cómo estas campañas también se nutren justamente lo que decía vos de las características de la sociedad. Y bueno, cuando tenemos un país como el hondureño tan fragmentado y tan polarizado, bueno, ¿qué características toman esas campañas de desinformación? Quizá un poco para reforzar eso, que ella al final en su comentario pues centralizó mucho en eso, en ese tema de la polarización. bueno, como les decía, cuando hay una operación de influencia se está queriendo exacerbar una división que ya exista, y eso es para ganancia política, porque ocurre el, bueno, porque puede haber un partido que está intentando obtener a los votos que están más en la periferia, y si un grupo incorpora a los que están más en la periferia, el discurso completo del grupo se vuelve más extremo. Entonces, digamos, cuando la derecha comienza a buscar los votos de la extrema derecha, entonces el discurso de toda la derecha se vuelve más extremo. Y lo mismo pasa para la izquierda. Entonces, siempre los más ruidosos y más extremistas de cada grupo, son los que suelen movilizar al grupo, a llamar a las armas a ese grupo. Entonces, sí, de ahí donde viene el tema de esa polarización, y luego de un cuidadoso trabajo para crear una realidad alrededor de las personas. Hay un tema que yo voy repitiendo de forma constante, que es importante que asumamos, que la infraestructura digital tiene agencia. ¿Qué quiere decir esto? Que hay motivación de parte de las empresas, de parte de políticos, de parte de estados, para cambiar la realidad que estamos percibiendo en nuestras redes sociales, las noticias que estamos leyendo, los comentarios que nos están llegando, etcétera, son diferentes para cada persona y no solemos darnos cuenta, pero son tantos así que la gente no se da cuenta que ni siquiera cuando busca en Google, usted ni yo tenemos los mismos resultados. Entonces, toda esa realidad que estamos recibiendo en el entorno digital es diferente. Y como no tenemos una realidad compartida, un punto común, es más fácil que cada quien obtenga unos resultados diferentes cuando hace ejercicios de pensamiento, y que empecemos a tener realidades muy, muy fragmentadas, como pasaba con la estratificación de clase, que ha sido una de las primeras polarizaciones que ha vivido Honduras y que siempre la ha vivido, que es que la realidad de las personas que estamos más abajo en los estratos sociales es muy diferente a la que están en las clases medias y las que están en las clases más privilegiadas. Vamos a darle la palabra a Kenia. Kenia, ya tienes el permiso de hablante para que puedas hacer su pregunta o tu comentario.
Muchas gracias, Jennifer, a Contracorriente y Aldo, sobre estos temas, al igual que Claudia, que había hablado anteriormente, son espacios enriquecedores. Yo soy periodista, reportera, y esta lucha de la desinformación y que hablaba de la desinfodemia, para mí es una lucha maratónica, es con lo que todos los días estamos luchando, porque yo tengo una página de Facebook, una página de Twitter, y trato de que sea información muchas veces general. Sin embargo, incluso periodistas, colegas míos que utilizan una forma diferente de informar porque es la que supuestamente llama la atención. No necesariamente tiene que ser la correcta. El uso de emojis, el uso de extremar o exagerar las cosas es lo que se está vendiendo en redes sociales. Incluso dicen algunos hasta se le puede poner un poco de mentira porque es lo que a la gente le llama la atención, y para mí eso es una decadencia que estamos cayendo, no solo los periodistas sino aquellos que utilizan las redes sociales como un medio de información, y estas grandes herramientas que son todas estas páginas, incluso las plataformas digitales, las plataformas web, son como un martillo. Nosotros decidimos para qué, si para qué las usamos, si para construir una casa o también podemos matar a una persona con un martillo. Entonces, qué excelente el espacio, agradecerlo, y yo creo que es una lucha que es bastante difícil de romper, porque el acceso de estas redes a todas las personas es lo que genera eso. Conocemos personas, mamá, papá, que comparte cosas que no son ciertas, que se deja llevar, porque la gente que miente es a la que le creen más. Y las páginas donde uno intenta informar de manera más correcta o precisa posible, son las que nos llaman la atención. O sea, son conversaciones que nosotros hacemos entre los colegas y en los sucesos diarios de violencia que uno tiene que cubrir, y cómo se hace información, que mismos colegas o personas lo hagan de esa forma, pues sí que estamos un poco mal en eso. Creo que en Honduras, creo que culturalmente en redes sociales estamos como que un poco aplazados, ¿verdad? Entonces creo que es una lucha de todos, y hasta en algún momento uno ha sido parte de esa desinformación, porque las cosas están de manera superficial, y como ahora todo es rápido, porque a mí me exigen que las cosas, que la información se dé tan rápido que no queda chance a veces de analizar los elementos correctos. Así que me uno a las buenas luchas que se hacen a través de redes sociales, de informar bien, de hacerlo bien, y no hacerlo solamente primero que todos, sino hacerlo bien. Gracias, Jennifer, nuevamente, Aldo, y buenas noches. Gracias, Kenia, por tu comentario. Le damos la palabra a José. Ya tiene el permiso de hablante. Sí, muy buenas noches y muchas gracias por la participación, por permitirnos desarrollar el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, coartado en absolutamente todos los medios de comunicación tradicionales en Honduras. Solamente un pequeño sector tiene ese derecho a poder desarrollar este ejercicio que estamos haciendo esta noche. En ese sentido, quiero compartir dos temas que han salido a la opinión pública en estos momentos. Número uno, la constituyente. Número dos, la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Estamos observando cómo dentro de la polarización que existe en nuestra población, que está claramente polarizada, dividida, podríamos decir en una extrema derecha y en una extrema izquierda. Como esos dos temas, desde mi punto de vista, el de la constituyente surge de un simple comentario de un político hondureño, y viene la oposición y logra posesionarlo dentro de lo que ha compartido el exponente esta noche dentro de las 4D. Y el segundo tema, de igual forma, que es de trascendental importancia en el país, en ese proceso de información que debe ser, se ha trasladado a un proceso de desinformación
¿Quién gana en ese proceso de desinformación? Gana lógicamente el establishment, esa estructura criminal que ha tomado el control de este país. Mi interrogante va para el exponente en el sentido de que a veces uno se pregunta, como esa famosa mano de la economía, creo que es de Smith, ¿quién maneja la economía? En este caso sería, ¿quién maneja esa agenda mediática? Lo entendemos y lo comprendemos y lo señalamos, que son las estructuras del poder. Pero cómo a veces la gran mayoría de la masa entra silenciosamente o activamente a ese proceso de desinformación, de desacreditación, y como muy bueno lo puntualizaban en las 4D. Una pequeña reflexión en esos dos temas trascendentales que estamos viviendo. Número uno, la constituyente, que tiene como fin primordial polarizar aún más la sociedad y llevarnos a una confrontación que sería catastrófica para el país. Y en el otro tema, lo que ya conocemos, la Junta Proponente, nuevas propuestas en el Congreso para elegir a los 15 magistrados, pero realmente nos damos cuenta que quienes van a elegir esos 15 nuevos magistrados son los 128 diputados del Congreso Nacional. Y esos 128 diputados están distribuidos en 4 o 5 fuerzas políticas que ya tienen sus cuadros, y sobre esos mismos cuadros van a trabajar. Muchas gracias y excelente participación, excelente ensayo de el poder ejercitar este derecho fundamental que es el derecho a pensar y expresar. Muy buenas noches y un saludo a todos los participantes y a los que promueven estos tipos de diálogos. Aldo. Aldo. Hola. Vamos a ver. Sí. Bueno, Aldo, hay que solicitarle a Aldo que pueda poner otra vez, se pueda poner como hablante. Yo creo que es importante un poco para también entender que cuando hay procesos políticos que son muy, que impactan en la sociedad, no solamente las elecciones, sino en este caso, como decía José, todo lo que está en torno a procesos políticos como consultas ciudadanas, como la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, o la elección de la Corte, o la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, la elección de fiscal, ¿no? O sea, son procesos políticos que en efecto pues ponen un pico con el tema de la desinformación, ¿no? Que también hay campañas orquestadas para desviar el discurso hacia un punto, ¿no? Y depende de quién pague, ¿no? También qué partido político tiene la capacidad de pagar por estas campañas, o si son los gobiernos los que pagan por estas campañas, o determinados actores empresariales que tienen pues interés en estos procesos políticos. Entonces, quizás sí es importante, vamos a ver, que hasta aquí, que Aldo pues también pueda ahondar en esto, ¿no? De que en qué momentos se orquestan estas campañas. Y si estamos justamente en un momento de procesos políticos muy importantes, ¿cómo identificar esas campañas, Aldo? Bueno, no logré escucharlo todo, me quedé con la parte del anterior participante. Creo que una de las cosas positivas que podría tener el redes sociales y las operaciones de influencia en redes sociales es que hubo un cambio de dimensión bien grande. Entonces, el alcance que tienen, la capacidad de polarización, de radicalización violenta es mucho mayor cuando se conjuntan con mercenarios de ciencias sociales. O sea, hay que decirlo que hay sociólogos, antropólogas, gente de psicología social sirviendo de herramienta para el desarrollo de este tipo de armas digitales. Y inclusive quería mencionar que antes una participante lo comparaba con un martillo. El problema de este martillo es que tiene un botón de matar. O sea, básicamente, ¿por qué le vas a poner un botón de ese tipo a un martillo si querías que fuera una herramienta social? Y ese botón de ese martillo es
la capacidad de microsegmentación que tiene la sección de publicidad de Facebook, en la cual puedes dirigirte específicamente a gente que sea de una línea política concreta, y, por ejemplo, a gente que tenga un pensamiento religioso de cierto tipo en particular, y puedes mandarle mensajes que además no estén, no tengan ninguna verificación previa de si son éticos o si son realidad o si son verdad. Entonces, y al respecto de cómo, bueno, como se cambió de dimensión, y los ordenadores dejan mucho rastro, las computadoras dejan muchísimo rastro, las redes sociales cuando quieren son capaces mm, de mitigar este tipo de amenazas, pero lo que pasa y lo que nos ocurre en Honduras es volver al tema de que somos ciudadanos del sur global y nosotros somos de la periferia en el sur global. Entonces Facebook tiene muy poco interés en lo que pasa en Honduras. Entonces, para que nosotros consigamos que una operación de influencia sea denunciada, tenemos que darle ya el trabajo masticado a Facebook. Cuando tienen muchísimos más recursos, mucha más capacidad para detectar este tipo de situaciones, este tipo de comportamientos coordinados dentro de su plataforma, pero lo tenemos que hacer nosotros desde fuera. Porque nos han mostrado una y otra vez que no les interesa. Esto me lo han dicho hasta en el DFR Lab. O sea, la gente pues de una entidad muy cercana a la OTAN te dice que la única manera de presionar a Facebook es a través del, de la opinión pública, de la denuncia pública, porque casi todo lo que Facebook hace es una medida de mitigación de la opinión pública. Entonces, bueno, esos son los problemas bueno, digamos, esos son los problemas. ¿Y cómo la comunidad puede hacerlo? Pues es que la comunidad necesita, para resolver problemas complejos, necesita gente bien informada. Entonces, necesitamos encontrar a las tecnólogas, periodistas, etcétera, que tengan ganas de formarse en este tema para que podamos llevarles más allá del punto en el cual nos encontramos. O sea, necesitas gente que que considere que esto es un problema lo suficientemente importante como para especializarse. Sí, o sea, sin dar ese paso en la infraestructura, en que exista una infraestructura social más especializada, unas relaciones específicas, una comunidad dedicada al tema, no vamos a conseguirlo. Si en México se ha conseguido, si en Argentina se ha conseguido, en otros países se consigue, es porque hay un conjunto de entidades compartiendo esta información y tratándola. O sea, que no va a ser em, a veces solemos hablar en el laboratorio de este tema, este tropo cultural que tienen las películas de superhéroes estadounidenses, en el que el superhéroe durante el día tiene un trabajo y por la tarde usa sus poderes para salvar el mundo. Entonces, creo que en este caso se pasa lo mismo, o sea, no puede esperar que sea un activismo de horas el que vaya a poder mitigar las campañas de desinformación cuando los agentes de las campañas de desinformación son especialistas o gente que muchas veces está vendiendo humo, pero porque al primero que engañan es a su cliente, pero que tienen una infraestructura y unos recursos bastante elevados. Estamos en una relación bastante asimétrica. Entonces, lo primero es que la sociedad y gente, actores dentro de la sociedad se den cuenta de que hace falta y que quieran formarse. Después de que quieran formarse, crear la infraestructura entre nosotros, entre nosotras, ir amplificando nuestra voz, mejorando el nivel de organización que tenemos. Y finalmente, cuando esa voz sea lo suficientemente organizada, conseguir que la administración del Estado legisle para proteger estos derechos que no tenemos, derechos digitales que no tenemos, y para que nos dé soporte de que existan, por ejemplo, centros cívicos especializados en derechos digitales, bueno, los centros cívicos en general son una gran carencia en Tegucigalpa, ¿verdad? Gracias, Aldo. Y ya, bueno, finalizar, yo creo que también es invitarles a este taller que va a estar mañana, pero también a estar vigilantes de lo que está haciendo el Laboratorio Ciudadano, los informes que están publicando. Y también, pues yo diría que también se puede agregar una D como para luchar contra la desinformación, y es dudar de cierta manera, ¿no? De toda esa avalancha de información que estamos recibiendo a través de las redes sociales, y sobre todo cuando se ve que hay una narrativa coordinada, que debo decir que sí se nota en las redes sociales, y solo es de notarlo un poco, ¿no? Solo es de tener un poquito más agudo el ojo para poder
identificar estas campañas y justamente pues estamos en un momento con procesos políticos importantes y debemos estar informados, no desinformados y probablemente pues hay campañas muy, muy fuertes alrededor de todo esto que está pasando. Gracias Aldo, como les comenté al inicio, va a haber un taller sobre el software Pegasus también esto es súper importante. Este es otro tema. Vamos a tener otro space, creo yo, en algún momento sobre los software de espionaje que usan los gobiernos autoritarios para vigilar a la disidencia. Y por qué es tan importante que sepamos esto, por qué es tan importante que como ciudadanos y ciudadanas de estos países podamos entender cómo también podemos ser víctimas de los gobiernos autoritarios de esta manera. Entonces, bueno, mañana en el CCT va a estar Aldo, aquí en Tegucigalpa, y pues vamos a estar pues compartiendo más información sobre estos temas y siguiendo el trabajo del Laboratorio Ciudadano. Muchas gracias, Aldo, por tu participación y gracias a quienes estuvieron aquí en este espacio y por participar y preguntar y comentar. Muchísimas gracias por la oportunidad y por todas las personas que nos han acompañado. Ojalá también nos acompañen en esta lucha. Buenas noches y muchas gracias. Vamos a invitarles al próximo Space de Contracorriente el próximo viernes a la misma hora y bueno, y también estamos abiertas a sugerencias sobre temas que les interesen a ustedes, que podamos platicar y que podamos traer expertos, expertas y también actores, ¿no? Que tengan que ver con los temas que a ustedes les interesan. Estamos ahí en aquí está el usuario de Contracorriente en Twitter, que nos sigan y nos pueden pues también hacer estas sugerencias a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros correos electrónicos que están en nuestras cajas de autoría en contracorriente.red, donde pueden encontrar todos nuestros contenidos. Gracias y buenas noches.